Gracias por ver esta entrevista. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Suscríbete y dale click a la campanita. Ok, bueno, cuéntanos, Hugo, en ese comienzo, cuando comenzaste a formarte a bailar y apenas tenías 3 meses bailando, o cuando ya tenías más trayectoria, que te chocaban las dos carreras, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste frente a esas dificultades? ¿En algún momento se te ocurrió abandonar? ¿Cómo te sentiste en ese transitar? Bueno, mira, no es fácil estudiar ingeniería, estudiar ingeniería y hacer danza con una maestra tan exigente como es la profesora Marisol Ferrari, porque para ella era tan importante la danza como también era tan importante estudiar una carrera universitaria. Por supuesto, miles de tantas presiones, muchas veces traté de irme, de abandonar, seguir mi carrera, me ponía a pensar, ajá, vas a vivir de esto, nos decían que de eso no podíamos vivir, era muy difícil vivir, en cambio como ingeniero pues teníamos todo un mundo por delante y todas unas posibilidades para vivir eh, económicamente bien. Eh, e incluso no solamente pensé en retirarme, muchas veces me fui, pero esa mujer, como digo yo, que es Marisol Ferrari, me llamaba, me buscaba, me convencía, y era una mujer muy influyente y por supuesto siempre me llevaba, siempre me atrapaba y proseguí gracias a su empeño y a su tenacidad de Marisol Ferrari, pues pude proseguir en en ambas carreras, porque para mí la danza era también, aunque no me otorgaba un título en aquella época como profesional, no me otorgaba ese título, ese papel, para mí era en esa época una carrera, aún no existiendo esa carrera en las universidades venezolanas. Pero para mí era una carrera y era tan importante como el estudiar ingeniería en paralelo. No fue nada fácil. La carrera de ingeniería dura 5 años. Por supuesto, a mí prácticamente duré 8 años para terminar la carrera porque habían semestres que tenía que renunciar a todas las materias por las giras. Eh, me quedaba con una materia en el semestre, etcétera, etcétera. Es tanto que yo terminé mi trabajo especial de grado en una gira en Brasil. Recuerdo que en esa época todos iban a salir a una gran reunión y yo me tuve que quedar en mi cuarto porque tenía que entregar mi último reporte de la tesis. Entonces, bueno, mi tesis incluso fue terminada en una gira de danza. Eh, yo quisiera que me contaras un poco sobre tu paso por el Instituto Universitario de Danza. Con quién te conseguiste acá? ¿Qué otros logros les puedes atribuir al hecho de haber transitado por el instituto? Cuéntame de eso, por favor. Bueno, a mí me llega una invitación vía correo electrónico del instituto, pues promocionando lo que ellos llamaron el ProDanza, que era la carrera de danza. La carrera dura 5 años, duraba en aquella época, creo que ahora son 4 años, no sé. Y a la gente que tenía la opción de, que tenía la experiencia, que tenía muchos años en la danza, ingresar a esos programas de ProDanza. Por supuesto, mi sueño, después de haber ejercido tantos años, desde el año 76, 77, hasta aproximadamente en el año 2000, que se abre esta oportunidad, porque por supuesto no podíamos ir a estudiar a Caracas de forma presencial. Primero trabajaba en Maracaibo y era imposible ya a una persona, en mi caso, ya de cierta edad, con una familia encima, que tenía que trabajar eh, sí o sí, porque si no, ¿cómo iba a alimentar a mis hijos?
Entonces tenía que trabajar, no podía dejar mi trabajo para irme a estudiar a Caracas mi carrera de danza. Entonces, bueno, vi esta oportunidad porque eran los fines de semana, si mal no recuerdo, era un fin de semana una vez al mes, y ahí desde la mañana, viernes, sábado y domingo, una vez al mes, y bueno, nos daban todas esas materias, y me pareció, apliqué, porque tenías que entregar tu currículo a ver si allí en el UDanza te aprobaban y que demostraras que tú tuvieses suficiente experiencia, no solamente que tú lo dijeras, sino que te reconocieran y que tuvieses los soportes necesarios para. Yo introduje todos mis papeles, todo, y inmediatamente me aprobaron, quedaron asombrados que ellos fuéramos a estudiar. Y bueno, fue muy emocionante, pues mis primeras clases, pero con la traumática situación de que yo me sentía, un día que tenía que ir a viajar un viernes a Caracas, me sentía muy mal, vomitaba, etcétera, etcétera. Me sentía mucha náusea, etcétera, muy mal. Pero yo aún así, por supuesto, no podía faltar a mis clases en el Danza. Entonces, se me ocurre irme así mal, como me sentía, y llego a Caracas y en plena clase me empiezo a sentir mal, 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 y digo, no aguanto más. Me tiraron al piso, me llevaron a la clínica y me operaron porque me dio, pensaban que era apendicitis, no fue apendicitis porque aguanté mucho y me dio, que no recuerdo cómo es que es lo que da después de la apendicitis, Una peritonitis, algo así, ¿no? una peritonitis, me dio una peritonitis y por supuesto tuve que quedarme allí en la clínica, si no mal recuerdo era la clínica León, me operaron, me tuve una semana en Caracas, me regresé a Maracaibo, no pude continuar por estar convaleciente de la operación porque me hicieron una gran operación allí y no pude continuar en el ProDanza. Pero, como me decían los profesores de, del ProDanza, en el UDanza, porque en ese año nosotros teníamos Danza Luz, una gira para la China, y yo había trabajado mucho, tenía como 2 años trabajando esa gira. Entonces, yo llegando a Venezuela, porque me dejaron abierto la herida para que supurara y no me podían cerrar, pues. Por ese motivo yo no pude continuar en el ProDanza, pero sí me atreví a irme a la China con eso abierto. Entonces todos me criticaron que no podía ir a Caracas, pero que sí podía ir a la China para, para dirigir la gira de Danza Luz. Y fue muy emocionante, muy triste porque no pude continuar en la primera de la primera corte, sino que bueno, me retiré y inmediatamente comencé en la segunda corte. Estaba, recuerdo, la profesora que en esa época era la directora, Oneida, no recuerdo el apellido, Oneida, una excelente persona, me Creo que es colaboró. Oleida Rondón, creo que es. Oleida Rondón. Oleida Rondón es una persona maravillosa, me apoyó mucho para que yo continuara allí y durante mi enfermedad estaba, no recuerdo, la hermana de Miguelisa también estaba. Fue excelente persona ella, excelente, excelente mujer. Todos estuvieron muy al pendiente mío y colaboraron mucho conmigo, el mismo Miguel Isa. Fue bastante grato estar allí. El mismo Carlos Paulillo, que tuve pues el honor que me dio esa clase. Un magnífico profesor, un magnífico docente maravilloso. Y yo discutía con él porque a mí me hicieron ver, sobre todo, bueno, en esa época en el ProDanza, las materias teóricas, porque se supone que ya dominábamos toda una técnica y tú lo comprobabas con todo lo que habías bailado. Aparte que estábamos ya muy viejitos como para ponernos a hacer la parte técnica formalmente, ¿no? Y nos hicieron ver todas las materias teóricas. Y yo con Paulillo
¿Cuál fue mi gran sorpresa cuando vamos a ver, que me toca ver con Paulillo, historia de la danza en Venezuela? Y cuando yo abro porque había unos programas, que por supuesto yo los compré todos, aún los conservo, todos los programas que elaboró el ProDanza. Y cuando yo abro Historia de la Danza, que voy a ver clases con Paulillo, miro todo el programa y en los últimos capítulos aparece para estudiarme a mí o a Hugo Barbosa. Entonces, cuando yo veo eso, yo le digo, mira, ¿qué hago yo aquí? Si me van a estudiar a mí aquí, ¿por qué vos no me aprobaste esta materia? O sea, me la acreditaron. Si yo aparezco en este programa, ¿qué sentido tiene? Conoces tu caso, pero tú no has estudiado la historia de los otros maestros. Así que tienes que ver la clase. Está muy bien, maestro, me quedaré en su clase, pues. Entonces fue una anécdota muy, muy jocosa, aparte como es Carlos, allí estudiando el ProDanza. Primero la enfermedad que me dio, pero tuve la voluntad de seguir con el apoyo de toda esa gente y luego, bueno, estas materias que realmente me han servido, me sirvieron y aún me sirven en mis clases. Tomo como referencias muchos de estos programas porque a nosotros nos tocó armar toda esta serie de programas en nuestra Facultad Experimental de Arte y no existían programas, etcétera. Y ahorita también modificamos, hicimos un cambio curricular en nuestra carrera de la Escuela de Artes Escénicas de danza y me tocó liderar este cambio. Nuestra carrera en un principio eran 5 años y la transformé en 4 y bueno, y convertimos todos esos programas de dar 5 años, la convertimos en 4 años.